Este es el ciclo de formación del Instituto Consenso Federal. Hoy, con una jornada que trae el tema del momento en la Argentina, pero que lo tomamos como un tema de reflexión permanente, el federalismo argentino. Con un panel, un grupo de personas que tienen un denominador común, un fuerte compromiso con el federalismo. Natalia de la Sota, Pedro del Piero, Alicia Siciliani, Marcela Colli. Estamos esperando, si su función se lo permite, porque está justamente demorado en su tarea legislativa, el diputado provincial Gustavo Pulti. Comenzamos con Natalia de la Sota, actual diputada nacional por la provincia de Córdoba, su reflexión, su mirada, sus propuestas acerca del federalismo argentino. Bueno, gracias Topo por invitarme, gracias a todos los que están acá. Qué tema, ¿no? Qué tema para todos nosotros que somos del interior. Yo cuando me propusiste venir a hablar de federalismo dije, bueno, ¿cómo comienzo? Me parece que lo más ilustrativo es una imagen que es la escuela de la Candelaria en Córdoba, que está sobre las sierras, ¿no? Entre Punilla, cerca de Villa de Soto, que tiene 30 alumnos, ¿no? Que está en la sierra, subiendo varios kilómetros. 30 alumnos que duermen ahí, ¿no? Durante de lunes a viernes, y el fin de semana, si pueden, se van a sus casas, que están desparramadas por la sierra. Digo, esta imagen que es la educación, las oportunidades, las posibilidades a todos los habitantes, estén donde estén, eso es federalismo, ¿no? Que lleguen los servicios, que lleguen las oportunidades, que lleguen los bienes, que llegue lo que tiene que llegarle a cada ciudadano, viva donde viva. Y lo triste de esto es que creo que a lo largo de la historia esto no ha sucedido, ni hemos logrado que realmente nuestro país sea un país federal en lo concreto, ¿no? Somos en los papeles, somos en nuestra constitución, somos en nuestra estructura jurídica, pero la realidad es que las diferencias entre capital, AMBA y las provincias sigue siendo marcada, ¿no? Y lo que más me preocupa de todo esto es que se ha acentuado mucho más hoy, ¿no? Todos sabemos que estos ajustes que este gobierno está provocando y que está llevando a cabo van en detrimento absoluto de las provincias y de las posibilidades de los ciudadanos y de quienes viven en esas provincias. Porque esta pelea no es con los gobernadores ni es con las provincias, es con cada uno de los ciudadanos que no puede acceder y cada vez se hace más difícil desde moverse en un transporte público por el corte de los subsidios al transporte, al acceder a medicamentos, por ejemplo, en los ajustes que se han hecho en 38 mil millones han cortado, y lo decían hoy, ¿no? Este gobierno orgullosamente. También decían orgullosamente y jactándose que habían reducido al 98% las transferencias de las provincias. Quiero decir con todo esto, que lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Históricamente las provincias han tenido siempre desventajas respecto a Buenos Aires y respecto al AMBA y a los gobiernos centrales. Creo que es hora de que quizás rediscutamos de qué manera sea realmente una posibilidad para cada ciudadano, viva donde viva, esté donde esté, tener las mismas oportunidades que un ciudadano de Capital Federal, que un ciudadano de AMBA. Es hora de que así sea, ¿no? Me parece que hay que discutirlo y tenemos estos espacios para repensar de qué manera hacerlo posible. Córdoba es el mejor ejemplo que conozco, por eso voy a hablar. Córdoba aporta muchísimo en materia de retenciones, cerca de 4.000 millones de dólares al año, y lo que vuelve es mínimo, ¿no? Y lo que no estamos pidiendo que vuelva todo, no estamos pidiendo que dejar este sistema solidario que debe ser, este sistema federal debe ser un sistema solidario, donde todas las provincias puedan acceder a los recursos de la nación. Ahora necesitamos obra pública, que la han cortado, necesitamos educación, necesitamos fondos para nuestros docentes, necesitamos fundamentalmente que se tenga en cuenta los aportes de que cada provincia hace. Creo que se está complicando un poco más de lo que esperábamos y es preocupante. Justamente Córdoba,
una provincia que ha tenido, al menos desde 1983 hasta aquí, independientemente del signo, del color político de la gobernación, algo que, digo respetuosamente, es una relación muy particular con la nación o con el gobierno nacional. Y bueno, es de público conocimiento, ha sido, salvo excepciones, una relación muy conflictiva. Los distintos gobiernos nacionales han tenido dificultades para comprenderse de manera armoniosa con los gobiernos democráticos provinciales de Córdoba. ¿A qué crees que eso se ha debido? Yo creo que Córdoba, bueno, es muy particular, lo voy a decir, lo voy a reconocer. Creo también que al ser una provincia fuerte, ¿no? Solvente, con capacidad productiva, con grandes liderazgos también. Pensemos que del 83 hasta ahora ha estado el gobernador Angelos, que ha sido un gran gobernador, con un gran liderazgo, el gobernador Mestre, José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, hoy ya yo le digo, son líderes importantes que han tenido en distintas instancias siempre alguna dificultad, creo que por haber podido reclamar también, por tener un margen y una sustentabilidad importante, ¿no? Nunca se ha callado Córdoba en estos reclamos de los que estamos hablando. Se ha reclamado los recursos que tienen que llegar a Córdoba, se han reclamado distintas políticas públicas que no creían convenientes. Entonces, ha habido diferencias. Pensemos que desde Angelos y Alfonsín en su momento, ¿no? Tampoco fueron relaciones tan difíciles como quizás se plantean hoy, ¿no? Porque creo que la política ha cambiado, había cierto respeto también, cierto margen de diálogo, pero ha sido muy difícil. Creo que tiene que ver con la potencia de Córdoba y con las posibilidades de Córdoba, y que la verdad que no se ha callado nunca, ¿no? Desde Alfonsín hasta hoy, ha habido gobiernos nacionales que sí han tenido algunos gestos, pero la gran obra, si nosotros pensamos la gran obra pública, por ejemplo, desde la democracia hasta hoy, ha sido la autopista Rosario-Córdoba. Yo no sé si ha habido otra gran obra en Córdoba. Cuando Córdoba estamos hablando que es el corazón del país, que de norte a sur, de este a oeste, circula todo el mundo, la producción tiene que ir, trasladarse de un punto a la otra. Sin embargo, no ha habido grandes obras ni inversiones en Córdoba. Esto lo han sentido los cordobeses siempre. Y tal es así que se terminó, por ejemplo, la ruta 36, que es una ruta nacional, con fondos, se terminó haciendo una autovía con fondos provinciales, ¿no? Córdoba-Río Cuarto. Es decir, creo que más allá de las particulares de Córdoba, tiene que ver con ese reclamo permanente que no se ha dejado de hacer. No se ha dejado de hacer. Te queremos agradecer por tu participación. Sabemos que estás con un problema de horarios de vuelos, pero te queremos aprovechar un poquito más. Y al menos una última pregunta. Seguro no se te escapa que el legado de José Manuel de la Sota sigue vigente en la Argentina, en la política en general, y no solo para los que quizás compartimos un mismo espacio político, sino que ha sido un hombre que trascendió a las fuerzas políticas y hoy la democracia lo valora cada día más. ¿Cuál fue su visión del federalismo antes de ser gobernador y cuál su experiencia al frente de la gobernación de Córdoba? Bueno, un montón de anécdotas se me ocurre para contarte, y de miradas y de cosas que he escuchado a lo largo de acompañarlo durante tantos años, pero hay dos cosas que siempre recuerdo que también él me contaba y contaba a quienes lo querían escuchar porque le llamaba poderosamente la atención. Cuando él recorría la provincia, antes de ser gobernador, que dicho sea de paso, él dijo, para ser gobernador mínimamente 3 veces voy a recorrer la provincia, y tenés que recorrer la provincia si querés acceder a un lugar tan importante. Lo digo en relación a este gobierno que yo no sé si conoce otra provincia. Digo, me tomo el atrevimiento de decirlo porque la realidad, ¿no? Hablando de federalismo, yo no sé si han salido de Casa Rosada, que me parece que es fundamental. Bueno, y en estas recorridas de la Sota en la provincia, dice que le llamaba poderosamente la atención que él llegaba al sur, y los cordobeses del sur, de los departamentos del sur, se sentían más pampeanos que cordobeses. Iba al norte y se sentían más santiagueños que cordobeses, y se lo decían. Estaban tan aislada la provincia, ¿no? Tan desintegrada, que uno de los trabajos importantes fue justamente eso. Eso es federalismo. Eso es federalismo.
Entonces se trabajaron, por ejemplo, en grandes obras de infraestructura, desde rutas hasta la recuperación del norte. Hay un programa que se llamó la erradicación de viviendas rancho, donde todo el norte que estaba en muy malas condiciones se hicieron obras de infraestructura importantes, viviendas. Es decir, se intentó que cada cordobés viviera donde viviera, tuviera los beneficios que tenía que tener, ¿no? Este es un tema, ¿no? Esto que él sentía cuando recorría la provincia, de que los cordobeses del sur y del norte se sentían distintos. Creo que logramos, y logró él a través de sus gobiernos y a través de todos estos gobiernos, que se solucionara y sintiéramos una integración en Córdoba. Pero otra anécdota importante es, por ejemplo, en una de sus recorridas por el norte, un paisano que estaba allí en una de las casas, en una de estas viviendas rancho, él le dijo: ¿por qué no se traslada usted? Primeros años de gobierno, ¿no? Con poca experiencia. ¿Por qué no se traslada al pueblo que está cerca? Dijo: usted de acá me saca con las patas para adelante. Y él lo contaba diciendo: entendí en ese momento que cada cordobés tiene el derecho a vivir donde quiera y que es el Estado el que tiene que llevar esos servicios y esas posibilidades y esas oportunidades para que cada ciudadano viva donde nació y viva en su lugar y en su pedacito del mundo. Entonces me parece que ese concepto es claramente una mirada sumamente federal, ¿no? No hay por qué cambiar de lugar a la ciudadanía, no hay por qué entender que el ciudadano de primera y de segunda, si vive en la capital o si vive en un pueblo al norte de la provincia. Creo que eso lo pinta de cuerpo entero, y así fueron las obras que se realizaron, y así fueron las 500 escuelas que se desparramaron en toda la provincia. Creo que eso es una de las cosas que lo pinta a mi viejo, a José Manuel de la Sota, con una clara mirada federal. Gracias, Natalia, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme, todo. Pedro del Piero. Pedro del Piero ha sido senador de la Nación, pero sigue teniendo una mirada federal y nacional independientemente de esa tan rica experiencia. Además ha sido durante muchos años presidente de la Fundación Metropolitana. No lo va a decir él, pero lo digo yo. Marcó y marca desde hace muchos años el debate en materia de federalismo y desarrollo en la Argentina. Es también un hombre del derecho, un hombre poli y multifacético que tenemos el honor de que hoy nos acompañe. Pedro, muchas gracias por tu presencia, por tu vocación permanente de debatir ideas constructivas. Nos interesa tu reflexión y tu mirada sobre el federalismo. Gracias, Alejandro, gracias por la invitación y muchas gracias por esta mesa que comparto con mucha satisfacción. Fui senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual, digamos, hacerme cargo del componente federal para mí es un poco el largo camino de comprender a la Argentina en su conjunto, de comprender la política y para qué sirve la política y para qué tiene que estar la política, y en un largo periplo, porque la Fundación Metropolitana nació en el año 2000 cuando la crisis de mi fuerza política, yo era del FREPASO, integrábamos la alianza, hicimos una especie como de, siguiendo el manual, ¿no? Ahora en esta crisis que se hace, bueno, hay que replegarse al territorio, pero el territorio era la Ciudad Autónoma, donde apenas se había hecho cargo hace unos muy pocos meses Aníbal Ibarra, en un distrito radical. Dijimos, acá va a estar un poco complejo, y apareció lo metropolitano, apareció la ciudad, esa ciudad real, el AMBA, por el cual, digamos, dimos una larguísima batalla durante 2 décadas para trabajar el concepto, porque el AMBA tiene una identidad, creemos que tiene un destino, y sobre todo también para trabajar su costado duro y difícil, que es el ambacentrismo. Me refiero con un término muy querido por los cordobeses cuando tienen que marcar la cancha, ¿no? El ambacentrismo, en definitiva, es esto, es el unitarismo, digo, para ir al lenguaje tradicional de nuestra historia y de nuestra formación.
Y en este 2024, digo, para hacer una reflexión al análisis que pretende hacer esta mesa del tema federal, la Argentina está rota, la Argentina se rompió y creo que la ruptura de la Argentina tiene una característica muy especial, que es la crisis total de los proyectos nacionales, total. De punta a punta de todo el arco político, o sea, están en crisis las propuestas, en definitiva está en crisis la convicción de radicales, peronistas, de centro, de izquierda, de donde sea, y llegamos a esta situación donde hay un escenario muy peligroso para la Argentina. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero con altos riesgos de conflicto muy, muy duro para nuestra gente. Y a la Argentina rota se le agrega la democracia en el laberinto. La democracia entró en un laberinto del cual no sale. Fue suficiente para mantener 4 décadas la democracia de reglas de juego institucionales lo suficientemente fuertes y sólidas para no volver a experiencias terribles que vivimos. Pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. La democracia no llegó. Estoy hablando en la política, en las políticas nacionales. Estoy hablando de lo federal, en definitiva, de nuestra Argentina en su conjunto de cómo funciona. Y ahí se me ocurre también una reflexión de manual. De los laberintos se sale por arriba. Y salir por arriba de este laberinto es poner sobre la mesa mirada de mediano y largo, un análisis de los recursos con que se cuenta a nivel país para crecer. No hay otra consigna que el crecimiento. O hay crecimiento o se va a repartir pobreza. No hay otra. Y ahí aparece un componente, y lo aprendimos justamente analizando el AMBA. Desde mi experiencia en la fundación y desde la experiencia personal mía de reflexionar alrededor de todo esto. No hay posibilidad estructuralmente que Argentina, digamos, se enderece en su conjunto con un lastre como el que tiene en el AMBA. Y lo podemos definir claramente porque es estructural, mucho más complejo que social, que lo es también. 70% de la asistencia social viene acá, no va al resto de la Argentina, si no es más. Acá hay 3 generaciones de argentinos que no trabajaron formalmente nunca. Y acá hay un cuello de botella de qué producir, generar y poder justamente crear riqueza y crecer. Por eso que esta salida por arriba del laberinto, yo la veo a partir de un nuevo pacto federal. ¿Cómo es eso? Pacto federal. ¿Cómo es eso? Y sería un ponerse de acuerdo las provincias, obviamente con la nación, pero desde el poder originario y la legitimación, digamos, que hoy tienen los gobiernos provinciales. De esto no hay ninguna duda. Si uno justamente en esa Argentina rota y en crisis ve dónde están los reservorios de legitimidad para la gestión pública, y están en las intendencias y en las gobernaciones. ¿Y por qué? Porque justamente, o sea, hay una inmediación, hay una proximidad con la realidad, con la ciudadanía, que tienen que responder. No hay muchos caminos como para hacer magias entre comillas, como
nos tienen acostumbrado los procesos nacionales. Perdón, Pedro, la interrupción. Sí. Pero ese nuevo pacto federal, ¿para qué? Yo creo que básicamente para intentar crecer, mejor dicho, para crecer, con una radiografía de la Argentina que identifique grandes andariveles de captación de empleo. Yo imagino la agroindustria, el turismo y el conocimiento como tres grandes andariveles, no sectores. Incluso acá hay algo que yo quiero hacer muchísimo hincapié, que es el cáncer de las formulaciones de las políticas públicas en Argentina, que han sido sectoriales. Y en lo sectorial, el ciudadano de carne y hueso desaparece, se convierte en un número. Recuperar lo territorial, con nombre y apellido, con recursos identificados, con políticas de articulación públicos y privadas, reordenando la comunidad, reconstruyendo la comunidad. Cuando digo la Argentina rota, ¿y cómo la recompones? Y hay que recomponerla de abajo hacia arriba. Hay que recomponerla desde lo local hacia lo federal, hacia lo nacional. Y lo local, digamos, en términos de urbanismo, de intendencias, o sea, es citadino. En cambio, lo federal duro y genuino es lo provincial, que es, digamos, Estado. Ahí hay Estado, la recuperación del Estado. Entonces, digo, para redondear, tres grandes andariveles con un cuarto gran andarivel que debería ser donde se obtienen los recursos para sostener y financiar esto, que es la energía, la energía y ¿cómo se llama? Y la infraestructura. Y además, el acuerdo que permita, digamos, ese es un mapa que nos tendría que dar, o de donde tendrían que emerger núcleos regionales y subregionales. No lo mencioné, pero me parece que hoy las provincias son las regiones, las provincias del siglo XIX. Es decir, la lógica de reconstruir comunidades desde lo regional y subregional. Entonces deberían surgir esos núcleos donde poder, y acá viene algún desafío, una locura alberdiana, poder plantearle a la Argentina que el AMBA en el 2050 tienen que ser 12, tenemos que ser 12 millones, no 24. Hoy ¿En qué fecha? 17, ¿En qué fecha? 2050. De aquí al 2050, ¿cuántas personas debería tener el AMBA? 5 que están y 5 que estarían si no se hace nada, son 10. ¿Y entonces qué reconfiguración supone esa nueva visión? Entre 8 y 12 núcleos de desarrollo regional alrededor de estos tres grandes andariveles, donde además hace falta un componente central de un acuerdo federal. Hay que poner sobre la mesa, y tiene que ser federal, el acuerdo sobre la política cambiaria, porque si no, ya lo hemos visto en las economías regionales, que una circular de acá a la vuelta te lleva puesto años de sacrificio. ¿Qué es acá a la vuelta, Pedro? El BCRA. El Banco Central de la República Argentina. No, digo, la política cambiaria y la impositiva, o sea, obviamente el acuerdo de recursos, como muy bien dijo Natalia, es decir, Argentina tiene mucha experiencia de solidaridad interprovincial, de esto no hay ninguna duda, y quizás un acuerdo central sobre la infraestructura. La infraestructura de conectividad y obra pública es básica como para poder generar arraigo. Y en todo caso, esta recomposición demográfica hacerla a partir de un perfil que es el joven que quiere montar su realidad, su familia, su futuro, arraigarse, que tiene algo de recorrido en preparación. No es muy lejos de aquellas barbaridades que hacían los milicos de subir, digamos, gente de las villas para recolocar. Bueno, los milicos, algún político también lo hizo. Y sí, y acá yo creo que viene para mí, digamos, el tema que le pondría un poco el broche a esto, recomponer para este centro de la Argentina un rol que siempre lo tuvo, siempre fue puerto, siempre fue puente, siempre es, digamos, un núcleo, yo diría,
central desde la cultura hasta la ciencia en una gran parte de la Argentina. Durante el periodo de sustitución de importaciones fue el centro del desarrollo de la Argentina, donde la lógica de la función del AMBA no sea la extracción del resto de la Argentina, sino que sea una función en función de la Argentina productiva. Yo creo además que, voy a hacer un comentario muy de coyuntura, el presidente, digamos, que dicho sea de paso, se da la paradoja en esta Argentina rota que tenemos un jefe de Estado que odia al Estado, que lo quiere destruir. A mí me parece absolutamente demencial lo que está ocurriendo. Pero ha tenido, no sé, un intervalo lúcido y convoca para mayo, que yo incluso digo es pasado mañana, por ahí podría poner julio si quiere manejar fechas, y rápidamente poner sobre la mesa un inicio de un pacto federal en continuidad, donde, vuelvo a repetir, estos issues o estos puntos, donde hago mucho hincapié en la cuestión de tratar de romper la lógica sectorial en la formulación de políticas. Incluso últimamente, justamente por esto, porque hay un montón de gobernadores nuevos, porque la realidad que se está dando, decía yo, me zambullé en el CFI, me encuentro el CFI que tiene un muy lindo trabajito que hemos hecho en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, donde, digamos, pone balizas e issues para el desarrollo argentino. Vuelve a ser sectorial. Nombre y apellido, compromisos, identidad, posibilidades efectivamente de que la legitimidad de ejercicio revalide a la política. No solo la legitimidad de origen, es decir, el voto más la gestión, revalide la política y permita reconstruir y enamorar, como alguna vez enamoró la política, la construcción de proyectos colectivos de orden federal. Pedro, realmente desafiante lo que estás proponiendo. Seguramente en unos minutos te vamos a preguntar algunas cosas más vinculadas a esto último, al contexto, es decir, qué potencialidad y qué viabilidad le ves hoy, pero queda claro el desafío. La Argentina rota se reconstruye o se revive con una visión de federalismo que no sea sectorial, sino integral en su visión y en su desarrollo. Exacto. Bien territorial, y vos lo insinuaste y me parece que es la clave. Es decir, la reconstrucción tiene que ser desde la comunidad. Y la comunidad es hoy la región y la subregión. Gracias, Pedro. Alicia Siciliani es mujer, es socialista y es santafesina. Ha sido ministra de la producción de la provincia de Santa Fe, uno de los grandes motores de la producción argentina. Ha sido también diputada nacional, elegida por su provincia. Bueno, ha desarrollado una gran variedad de funciones y hoy sigue colaborando con el socialismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Una mujer permanentemente comprometida con la acción y con el pensamiento. Gracias, Alicia, por aceptar compartir esta reflexión sobre el federalismo con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa a Consenso Federal y realmente con estos compañeros de living acá o de mesa para reflexionar sobre estos temas. Yo, mientras hablaban Nati y Pedro, pensaba cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cuál es la historia de la Argentina y de la política que estamos en esta encerrona terrible? Vos, Nati, traía a los niños que están en una escuela Córdoba y yo pensaba en un rosarino que vive en Rosario, es rosarino por vivir en Rosario, es santafesino por ser de Santa Fe y es argentino porque es miembro de la Nación Argentina. Y él ve desde hace décadas peleando al intendente con el gobernador y el gobernador con el presidente, cambian los partidos políticos, dicen sí en una campaña electoral, bueno, mejor que sean del mismo partido porque vamos a tener más, resulta que no, que hay una estructura
Y tenemos que comprender esa estructura que tenemos. Si nosotros miramos el federalismo desde lo monetario y lo fiscal, y no lo miramos desde el conjunto productivo al que hacían referencia ustedes, no vamos a poder salir de este laberinto. Tenemos que cambiar profundamente la estructura productiva del país, porque estamos tirando de la frazada corta, porque tenemos un modelo productivo de baja productividad que no rinde los recursos suficientes para dar satisfacción a una demanda de una sociedad argentina y de ciudadanos argentinos que estamos demandando. En los 90 le transfirieron a las provincias salud, educación, seguridad y justicia. Y no transferimos los recursos adecuados. Pero hubo otra cuestión fundamental en los 90. Le transferimos a las provincias el stock de riqueza de los recursos del subsuelo. Los recursos del subsuelo, minería, petróleo y ahora, y todo lo que se descubra, shale gas, shale oil, lo que sea, y el litio y los que a futuro el mundo demande, son propiedad de ciudadanos de provincias. Los demás, los que no tenemos los recursos del subsuelo, tenemos los recursos del suelo, pero resulta que los recursos del suelo no nos da renta, tenemos que sembrar, tenemos que invertir cada 6 meses y bueno, el modelo de sustitución de importaciones que ya no da más satisfacción, nosotros decidimos que le vamos a poner retenciones a eso, a ese recurso del suelo de unas provincias. Entonces estamos en el peor de los mundos, en una traba que es imposible de salir porque el modelo no produce lo que necesitamos. Y discutimos si tienen la culpa los peronistas, los socialistas, los radicales, y ahora que no logramos generar un mensaje claro y esperanzador a la ciudadanía, nos aparece este señor presidente que entramos a discutir cosas más atrasadas todavía, como es el rol del Estado. El mundo ya sabe cuál es el rol del Estado, que tiene que ser eficiente, transparente, no tenés que robar, tenés que digitalizarlo y tenés que abrir la escuela, el hospital, la justicia. Si un trabajador necesita ir a hacer un juicio, no lo puede tener 2 años en el Estado, eso ya lo sabemos. Pero lo tenemos que reconstruir y lo tenemos que hacer en ese orden y en esa magnitud. Entonces, si el modelo productivo no da respuesta, y tenemos que revisar el modelo productivo, hay que revisar el modelo productivo en esta nueva oportunidad que nos da. Yo creo que como santafesina diría, bueno, porque nosotros, porque la provincia, yo ya no lo digo más. Porque veo a un señor que tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires y olvídate del partido político y olvídate de dónde proviene. Tiene los pobres, que le trajo todo el modelo de sustitución de importaciones porque no se crean más empleos. Entonces tienen la tercera generación de gente que no consigue un trabajo estable, productivo, tiene una demanda de recursos sociales, pero inmensa, y además no tiene los recursos del suelo, la renta, tiene que sembrar, y le tiene que cobrar retenciones, y las retenciones se la queda Nación. Entonces tiene que discutir cuánto le envían a hablo de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Tenés una santafesina a topo que te está tirando un centro de la provincia de Buenos Aires. Hay que repensar todo, hay que repensar, y tenemos una oportunidad. Yo creo que los recursos naturales, la biología y la tecnología, la naturaleza y la tecnología, nos da la posibilidad de repensar un nuevo modelo productivo, que cuidemos el medio ambiente. Nos están pidiendo bono de carbono, nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer eso, pero lo tenemos que mirar, lo tenemos que pensar, lo tenemos que buscar, pero lo tenemos que ir a buscar a las universidades, lo tenemos que buscar al mundo científico. Bueno, tenemos que ir a ver las escuelas PROA en Córdoba. En Córdoba. Sí, claro. Las escuelas PROA en Córdoba, y bueno, y después preguntan lo que hay que hacer. Bueno, hay que hacer las escuelas PROA en Córdoba. Entonces yo digo, hay que repensar la infraestructura. Natalia hablaba de la autopista Rosario-Córdoba. Sí. 20 años demoramos. Más, me parece que unos cuantitos. Lo terminó Néstor. 20. Sí, lo terminó Néstor. Sí. No sé
los años que estuvimos. Bueno, Bueno, ¿qué infraestructura necesitamos financiar si nos vamos a endeudar? Suponete que nos endeudemos con el BID, con el Banco Mundial. Ahora le vamos a pedir, no sé, 15.000 millones para abrir el cepo. Estamos discutiendo. La idea es llegar a pedir 15.000 millones al Fondo Monetario nuevamente. Le pedimos 45.000, ahora le vamos a pedir 15.000 y no estamos discutiendo el modelo productivo que le dé los recursos necesarios para incluir a toda la población. Yo dejaría acá como planteo el problema. Sí, pero después yo no te voy a dejar no, acá, porque estás diciendo cosas que para nosotros son muy importantes y queremos una reflexión más y luego sí vamos a seguir el diálogo. Pero vos mencionaste el modelo productivo, mencionaste la importancia de los recursos naturales combinados con la ciencia y la tecnología, con la biología, y estoy obligado a preguntarte por biocombustibles. La experiencia de Santa Fe en biocombustible y cuáles son los desafíos también a futuro. Bueno, ahora la mejor experiencia de biocombustible la tenés que ir a ver a Córdoba, porque Córdoba tuvo una continuidad política de Estado que en Santa Fe no la tuvimos. Entonces, en Santa Fe termina el gobierno de Lifchit, aparece el gobierno de Perotti, y no se le ocurre mejor cosa que decir que Lifchit era malo, que tenía no sé qué, que era narco, que los socialistas. ¿Me entendés? Cuando vos empezás a discutir otras cosas, Córdoba con su continuidad tiene una ley de biocombustible y nosotros llegamos a tener en Rosario B100 en el transporte público. Eso es muy importante, una experiencia que te pido, aunque sea en un minuto, la puedas sintetizar, porque hubo una decisión de Estado respecto de la flota automotriz del Estado, ¿no? Pero nosotros tenemos en General Motors, y no sé, Nati, vos en el complejo automotriz de Córdoba, producimos los motores flex para los automóviles que puedan manejar biocombustible, pero en la Argentina está prohibido venderlos. En la Argentina tenés que usar petróleo, pero los motores que producimos en Alvear, ahí en la provincia de Santa Fe, se exportan a Brasil, que sí, Brasil se dieron cuenta y cambian los gobiernos y eso no cambia. Hace tiempo que el etanol está funcionando como debe funcionar. Entonces, yo me refiero a ese modelo y a esa discusión que tenemos que necesariamente profundizar el debate y dejar de discutir lo monetario y lo fiscal, porque no alcanza para todos. Estamos tironeando de una frazada muy corta que si no salimos de este modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo ahora, bueno, licuamos las jubilaciones. ¿Y el modelo de Tierra del Fuego? ¿Por qué un ciudadano argentino tiene que pagar un celular que en el mundo vale $200 y acá lo tenemos que pagar 800 o 1000? ¿En función de qué? Si vos tenés un régimen de promoción industrial, vos lo podés sostener en un momento porque querés que esa actividad lleve población, lo que decía, lo que decían acá, desarrollo, todo eso. Pero vos no lo podés sostener in eternum. Tiene que tener la capacidad de tener una productividad que en un momento sea autosustentable. Entonces nosotros tenemos que buscar cuestiones de sostenibilidad que podamos competir que tenga sostenibilidad, no solo ambiental, social, sino también económica. Y eso nos va a dar una inserción en el mundo que nos va a generar los recursos suficientes para mantener una balanza comercial estable o superavitaria, los famosos superávit gemelos que los vivimos y que después, nosotros todavía estamos discutiendo acá, que si el déficit fiscal lo podés sostener, que no genera inflación. ¿Cómo no va a generar inflación? Pero vos le preguntás a cualquier persona que en su casa, que vivís endeudado, no podés vivir endeudado. En un momento tenés que tener un equilibrio entre ingresos y gastos. No te alcanzan los ingresos porque querés tener el living lindo y mandar tus hijos y no sé qué. Bueno, vas a tener que aumentar la productividad y vas a tener que ser más eficiente en los ingresos que genere. Y de eso se trata y de eso creo que deberíamos discutir. ¿Y qué son las provincias? Bueno, yo retomo el tema. Somos regiones, no somos provincias, somos regiones.
Gracias, Alicia, No, muchas por gracias. favor. Ya vamos a seguir. Marcela Colli, diputada nacional de la Unión Cívica Radical por La Pampa, una mujer de compromiso con el federalismo real, todos los días desde su pueblo. Ha sido también durante mucho tiempo tesorera de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y hoy participa permanentemente del debate parlamentario en el Congreso de la Nación y también de la discusión de temas que son delicados, importantes, sobre los cuales ella, digo yo, con mucho coraje y con mucha coherencia y convicción, ha tenido la oportunidad de fijar posición. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a pensar el federalismo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme a este espacio donde uno puede compartir miradas y escuchándolos creo que tenemos muchos puntos en común, a pesar de que no estamos en la misma extracción política, pero creo que hoy vale mucho más el objetivo que queremos lograr y cómo debemos transitar para lograr ese objetivo. Cuando empecé a pensar, bueno, cómo planteamos un poco este federalismo, empecé a mirar un poco la línea del tiempo en la historia, todo lo que cómo hemos ido construyendo el federalismo, todas las luchas que hemos tenido, que han tenido los argentinos allá desde la Constitución, cuando Buenos Aires termina en la Confederación, entre Rosas y Urquiza, como Urquiza enfrenta a Rosas y pudimos llegar a tener una Constitución. Bueno, todo eso, el radicalismo en sí, el compromiso que tiene desde sus orígenes con el federalismo, ¿no? Porque en aquellos años él luchaba contra la corrupción, con el poder central. Entonces, desde mi extracción partidaria, lógicamente tenemos una simbiosis con el federalismo. En mi caso particular, además de ser diputada nacional, he sido diputada provincial y concejal y vivo en el interior del interior de mi provincia. Entonces es un tema que a mí lo tengo en todo mi poro de mi piel. ¿Qué es el federalismo? Queremos saber dónde vivís. Yo vivo en 25 de Mayo, es un pueblito de 12.000 habitantes a orilla del río Colorado. Pasa muy cerquita de mi casa, 4 o 5 cuadras del río Colorado, que nos separa de Catriel, Río Negro. El Río Negro. Neuquén a 160 kilómetros. Entonces, el federalismo, tengo varias miradas o cuestionamientos en cómo lo tenemos que construir, cómo lo tenemos que transformar ese federalismo, porque la sociedad cambió también. La sociedad ha cambiado, la tecnología nos atravesó, las nuevas generaciones ya no escogen ni eligen de la misma manera que nosotros elegimos un proyecto de gobierno, porque no es lo mío, mis hijos no eligen de la misma manera que elegí yo en el año 83 con el doctor Alfonsín. Entonces creo que todos esos componentes también hay que tenerlos en cuenta cuando se habla de este federalismo. Hay que modernizar el federalismo que tenemos en la Argentina. Voy a compartir ampliamente con la mirada de las regiones. Hace pocos días participé en Puerto Madryn de la reunión de los gobernadores patagónicos con los senadores y los legisladores, senadores y diputados nacionales, para abordar las distintas temáticas que compartimos, las economías, las problemáticas, las fortalezas, y justamente las fortalezas tenemos que aunarnos mucho más. Y no solamente es este encuentro, digamos, de diputados, senadores y de gobernadores, también les quiero contar que también está el foro, el Parlamento Patagónico de los diputados provinciales de la Patagonia, donde también tienen jornadas de amplios debates de cada uno de sus provincias y compartimos muchas veces los temas y las miradas y el cómo lograr el objetivo. Y también estuvo el foro de concejales patagónicos. Faltaba únicamente terminar con gobernadores y senadores. Por eso cuando hablas de región, hoy últimamente mirás comunicados los gobernadores del NEA, del NOA, los patagónicos. Creo que se está transitando esa nueva conformación sin darnos cuenta. Yo creo que no nos estábamos dando cuenta cómo
esas problemáticas, esas economías, esas transformaciones, que realmente pertenecemos a una provincia por una cuestión organizativa de un país y de una organización política geográfica. Pero realmente hay economías que son muy importantes, hay dificultades, hay comunicaciones, hay logros que obtuvo una y que seguramente pueden ser útiles y necesarios o base para la otra. Y de ahí surgen los grandes proyectos y creo que ahí va a ser, digamos, un poco el nido donde se va a gestar esto que planteaba con respecto a las regiones. Lógicamente, yo digo que el federalismo de las provincias hacia el gobierno central, hacia la nación, por lo general siempre decimos, Dios está en todos lados, pero atiende aquí en Buenos Aires. Y vemos que muchos gobernadores, a veces si no comparten el color político, tienen que estar caminando varias veces los pasillos. Y a veces la distribución no es equitativa ni igualitaria para el resto. Y lo mismo nos pasa en las provincias con las intendencias. Entonces también tenemos que mirar los recursos, las prioridades que se necesitan para tomarlo con objetividad, con sincerarnos de realmente cuál es la prioridad, lo que necesita cada uno de los habitantes de mi localidad, de mi provincia, que al final y al cabo son todos argentinos. Entonces, cuando yo miro este gobierno, este nuevo presidente, y veo que no transfiere los montos para el FONIT, el Fondo del Incentivo Docente, que tampoco es mucho dinero. Pero los maestros pampeanos tienen la misma necesidad que el de Córdoba, que el de Santa Fe, que el de Buenos Aires. Y realmente no es que vamos a desfinanciar a la Argentina. El tema del transporte. Yo vivo de la capital, Santa Rosa, 450 kilómetros. Me van a decir si no necesitamos el acompañamiento para el transporte. Me lo van a decir a mí. Fondo fiduciario de zonas frías. Vivo en la zona patagónica. Yo invitaría productores de gas, petróleo. Yo invitaría que vivan conmigo. Que vaya y viva el presidente en alguna de las zonas patagónicas, hasta las más australes. Y me van a decir si no es necesario el incentivo para las zonas frías. Hay que estar y vivir. Cuando el doctor Alfonsín planteaba de transferir la capital a Viedma, qué visionario. La verdad que fue un visionario con grandes letras. Lástima que no lo pudo concretar. Hoy viviríamos otra realidad y seguramente que Buenos Aires seguiría siendo una ciudad preciosa como es. Pero seguramente estaríamos solucionando un problema de densidad de población. Los recursos tendrían un valor agregado, tendrían otro tipo de comercialización, otro tipo de ingresos. Tenemos la salida al puerto como lo tiene aquí Buenos Aires. La verdad que hubiese solucionado estos y muchos otros temas más que seguramente hoy la zona patagónica estaría en otras condiciones y la Argentina estaría en otras condiciones, seguramente. Yo creo que también eso lo tenemos que equilibrar y seguir mirando. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, pero mirá, viste, al final le dieron a la provincia tal cosa, y fue la prioridad o tal obra, pero realmente fue equitativo. Es necesario que hay que ir a rogar para que realmente la distribución se logre en forma equitativa. Esto es lo que yo reclamo, ¿no? La equidad con las provincias. Y bueno, en esta transformación de la Argentina, porque también tenemos un cambio generacional muy importante que nos atraviesa, y voy a compartir que también se ha perdido la cultura del trabajo, para poner en producción cualquier materia prima necesitamos la cultura del trabajo. Es así. Entonces es otro gran desafío para el federalismo, volver a tejer esa red de la cultura del trabajo, de tener prioridades, de trabajar en conjunto. Este gobierno no tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Entonces necesitas diálogo, necesitas hablar, conversar. Seguramente que podemos no llegar a un consenso del 100%, pero seguramente que vamos a tratar de buscar la mejor solución. Esto es lo que está pidiendo el país hoy. La verdad que la prioridad de este gobierno en este contexto de la Argentina es solamente un déficit cero, sin interesarle en cómo se está deprimiendo la Argentina, los argentinos. Esto es lo que me preocupa. Gracias. Realmente es más que interesante los temas que has traído. Te agradezco que hayas recordado un proyecto olvidado prácticamente que merece ser repensado. Hace ya 40 años casi, vos lo mencionabas, el presidente Alfonsín planteó no un traslado de la capital solamente, sino un cambio en el modelo de desarrollo territorial de la Argentina. Ahora quisiera preguntarte, desde 25 de mayo a 450 kilómetros de Santa Rosa, ¿cómo se vive, cómo se experimenta hoy anuncios del tipo se termina con la obra pública en la Argentina, por ejemplo? ¿Cómo le llega a esa mujer y a ese hombre de 25 de mayo un anuncio tan lejano, pero que golpea tanto la vida cotidiana? Bueno, yo tengo muy cerquita la obra de la Ruta 151. Como hay otros pueblos que han pedido, otros intendentes que tienen... Perdón la ignorancia, la Ruta 151 conecta... conecta todo lo que es Pasa La Pampa, Catriel, Río Negro y continúa... Bien. Es una ruta y donde se transita, digamos, toda la economía hidrocarburífera. Bien, bien. Es por donde viene todo lo que es la arena para Vaca Muerta. Bien, bien. Todo eso, esa ruta necesita... ¿Y entonces? Y bueno, entonces imagínese que mucha gente vive de las obras del pavimento, de las rutas. Y lógicamente la angustia, la desazón de ver y darse vuelta y ¿qué hago? La verdad que eso genera que gente quede sin trabajo, quedemos sin la ruta y lógicamente eso la provincia también no avanza en lo que es su infraestructura y el mejoramiento. La nación en cuanto a las rutas es muy olvidada, y el anterior también, o sea, lo debo reconocer que el anterior también no tuvo esa mirada sobre lo que es la red vial de las rutas nacionales. Bueno, muchas gracias, vamos a seguir conversando. Te agradecemos, Natalia, sabemos que estás ya sobre la hora. Una última reflexión que de algún modo se vincula con el federalismo, pero que va más allá. ¿Qué te provoca el concepto tan caro al pensamiento de la Sota de puentes en la Argentina? ¿Qué son los puentes en la Argentina? ¿Cuánta falta hacen hoy los puentes en la Argentina? Sí, absolutamente. Sí, es una palabra con quien uno lo relaciona directamente con él, ¿no? Su último programa fue ese. Que, bueno, no solo al aire, pudimos sacar uno solo del programa que tenía mi padre antes del accidente, antes de morir, estaba haciendo unos programas entre ellos, se llamaban Puentes. Puentes es lo que nos hace falta a todos. Puentes es lo que necesita la política, lo que necesitan los dirigentes, lo que necesita la política con la sociedad, ¿no? Empezar a percibir un poquito más lo que está sucediendo. La sociedad nos ha dado un mensaje muy claro de que como veníamos no querían más. Esto ha sido lo que nos ha dicho. Por lo tanto, creo que quienes nos decimos dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, de donde fuera, tenemos que empezar a abrir grandes las orejas y empezar a escuchar qué está pasando, ¿no? Y tener la voluntad de crear esos puentes, ¿no? Y yo le pido, aprovecho este espacio y pido este gobierno que está siendo realmente muy brutal en sus ajustes que pegan directamente a los sectores más vulnerables, que arrasan con la posibilidad de los sectores que menos tienen.
que piensen esto, que piensen los puentes, que piensen escuchar un poco más, que piensen el federalismo, que recorra la Argentina, que vea cómo vive, cómo se vive en 25 de Mayo, cómo se vive en la Candelaria de Córdoba, cómo se vive en un pueblo de Santa Fe, en las distintas regiones. Lo que está haciendo duele, le duele a la gente, le está doliendo profundamente. Entonces, yo le pido que estos puentes sean generados, ¿no? Por el presidente o por quien tenga a su alrededor, que entienda que hay golpes duros a la sociedad y que hay una sociedad sufriendo. Que por favor escuche. Gracias, Natalia. No, gracias a vos. Muchas gracias. Tenemos preguntas de los amigos. Aquí hay una pregunta para Alicia Siciliani, si podés acercarte para el micrófono. Bueno, hola, gracias por la invitación y bueno, la verdad que muy interesante y rico el debate, ¿no? Es un diagnóstico fundamental para la Argentina, para el federalismo y bueno, algunas propuestas, pero como a modo de pregunta por ahí, Alicia, es cómo uno construye. Yo recuerdo allá en los 90 que uno militaba en las juventudes de nuestros partidos y miramos como referencia Latinoamérica o la región, ¿no? En cómo se constituían los espacios políticos, ¿no? Y veía el PT de Brasil en un frente político, la Concertación chilena, el Frente Amplio uruguayo, y nosotros veníamos de una historia más bipartidista, ¿no? Una historia de blancos y negros, una historia de por ahí pocos puentes, digamos, ¿no? Como se hablaba recién. Y hoy yo creo que hay necesidades en Argentina, sobre todo en este momento, ¿no? Como se precipitó la necesidad de constituir puentes, y por ahí la pregunta es si no es necesario construir un gran acuerdo programático nacional, ¿no? Y le hago la pregunta a esta Alicia sabiendo que conoció mucho a Hermes Wiener y estuvo mucho tiempo caminando al lado de Hermes, que era un federalista, y planteaba esto como solución en Argentina cuando fue candidato a presidente. Si no es necesario, quizás, esto que decía, un gran acuerdo programático que hable de estos temas, de estos nuevos tiempos, nuevos tiempos que nos llevan al futuro, más allá de las identidades partidarias, ¿no? Digo, si no es necesario eso, porque muchas veces la disputa se sigue dando en blancos y negros. Ganó un gris, tenemos de presidente un gris que no era la solución al blanco o al negro, en definitiva. Creo que lo que faltaba era una cuestión de fondo, quizás, que discutiera el futuro de la Argentina, que tuviera que ver con eso, con un acuerdo programático, de estos temas centrales de crecimiento que necesita la Argentina para tener una identidad federal, ¿no? Creo que es una buena pregunta. Bueno, gracias, Rodi. Mira, no hay forma de hacer un cambio de transformación que no lo haga una mayoría. Una minoría no transforma nada. Y nosotros desde nuestra tradición de izquierda, porque lo digo desde el Partido Socialista y desde una tradición de izquierda, nosotros venimos de la tradición de izquierda de divisiones, porque somos puros al mango. Entonces, si no tenés el libreto perfecto, chau, te dividís y haces... ¿Cuántos partidos políticos hay? 600 y pico partidos políticos. Sí. Evidentemente, eso nos disoció con la sociedad. La sociedad nos mira como diciendo que nosotros perdemos de vista nuestro objetivo. Vos cuando militás en política lo haces porque tenés una vocación de servicio a la sociedad, al bien común, o estás en una ONG, o vas a un partido político como para mejorar la sociedad. No, la política se ha transformado en un lugar de referencia para los políticos y eso nos separó de la sociedad. No hay forma de cambiar esto si no construimos una mayoría, un acuerdo grande para un modelo de país. No hay forma, y que ese acuerdo, que llamarle como quieras, un acuerdo programático, un acuerdo de modelo de país,
no esté bien explicado a la sociedad, porque hoy la sociedad está con el celular en tiempo real y tiene muchísima información. No es lo mismo que ustedes son jóvenes, pero nosotros somos de otra generación de la política, que los procesos eran mucho más lentos. Bueno, podíamos discutir un programa hasta que lo imprimíamos y salía a la calle. Ahora es todo ya de una ciudadanía muy informada, con lo cual tenemos que explicar y convencer. Hay gente que dice que este proceso tan difícil que estamos viviendo y esta cosa que trae la libertad avanza, pone en la agenda una discusión interesante, y es una oportunidad. Yo creo que tenemos una oportunidad de decirle a la sociedad dónde queremos ir y bueno, tenemos que asumirlo. Gracias Alicia. Hay una consulta para Pedro, y luego le vamos a pedir una última reflexión a Marcela Colli y vamos a ir terminando porque ya estamos con el tiempo. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar al Instituto por esta iniciativa. Quiero reflejar que el espíritu que se da en esta mesa refleja muy fuerte lo que yo estoy sintiendo como argentino en este momento. Personalmente pienso que estamos al final de un ciclo que se ha agotado en todos los aspectos y que, bueno, justamente dialogando, buscando puntos de coincidencia, construyendo puentes, articulando, debemos trabajar para construir un nuevo ciclo en la Argentina que dé cuenta además de las nuevas demandas y necesidades de los individuos y de la sociedad frente a esta tremenda revolución tecnológica que se vive en el mundo. Entonces, bueno, yo le preguntaría a Pedro, en este contexto de lo que estoy diciendo, si ese pacto federal no debería incluir justamente, tomando lo que dijo Alicia, con claridad el planteo de un proyecto estratégico de desarrollo de la Argentina que definiera un modelo. Sí, inclusive agrego a la reflexión de Hugo que de lo que se trata, y voy a ser un poquito atrevido, de lo que se trata es de repensar bien qué actores son los que tienen que empujar hoy un pacto. Y definitivamente yo no tengo dudas, son los gobernadores. Y ahí aparece algo que es muy difícil porque un poco la reflexión de Hugo acerca del impacto de la revolución tecnológica ha sido y es en la sociedad aflojar los lazos, digamos, del gregarismo, es decir, lo gregario se debilitó por fruto de esta irrupción de la comunicación en tiempo real, de la información, o sea, y hasta yo diría que ahí hay en juego valores de la asociatividad que hay que tratar de recuperar y ver cómo se vuelven a poner en orden. Y acá voy a los bifes y a los ejemplos. Se mencionó el norte y Patagonia, pero la región centro es un ejemplo y tiene, iba a decir muestras gratis, tiene muchos ejemplos. Voy a mencionar uno solo. La región centro se coordinó y fue a discutir las condiciones en la metalmecánica en el Mercosur. O, muchos años atrás, también como ejemplo regional, Gabriel y Gómez Centurión se pusieron de acuerdo en el CFI sobre cuáles eran las pautas como para tener bajo, digamos, norma o bajo control o coordinado el tema del precio del mosto. Porque entre San Juan y Mendoza eran gobernadores. Estamos hablando de dos gobernadores cuyanos, ¿no? Dos gobernadores cuyanos de distinto signo político
Y en una época donde en realidad lo regional, fue previo a la Constitución del 94. Claro, O simultáneo, por ahí. Pero no estaba el artículo 124, no estaban las regiones, que dicho sea de paso, marcamos como nota al pie, de las 24 distritos de la Argentina hay 22 que suscribieron el sistema de regiones. Y hay 2 que no. Cava y Provincia de Buenos Aires. ¿Me pueden explicar por qué no? ¿Por qué no les interesa el desarrollo económico, social, como dice la Constitución, de su propio territorio? Para coordinarse. Miren si no hay para coordinar en el AMBA. Miren si no hay para coordinar. Entonces, simplemente, y completo la anécdota de los cuyanos, se pusieron de acuerdo en el CFI, se fueron cada uno con el modelito de ley que iban a ver, el mismo avión tomaron, bajó Gómez Centurión en San Juan y Gabriel en Mendoza, y se fueron directamente a la legislatura, y la misma noche las 2 legislaturas sancionaron el régimen que todavía hoy está vigente, sobre las condiciones, o sea, la normativa de cómo se procede al tema del precio del mosto, que es básico para la industria vitivinícola. Bien, entonces yo digo, y vuelvo a insistir, a la consideración de Hugo, le digo, sí, hay que dar cuenta, y es un tema muy, muy complejo, el impacto social que ha generado este cambio de era civilizatoria, literalmente, y ahí hay que poner una fuerte nota de cómo se reconstruyen los valores del gregarismo, porque uno sí es muy fácil acá, uno dice hay que reconstruir la comunidad, la Argentina está rota, y reconstruyamos la comunidad, ahora ¿cómo? Y ahí es donde aparecen, y vuelvo un poco y aparece, voy a hacer hincapié, no es porque esté Natalia, pero yo tengo una gran admiración por el modelo cordobés. Más allá del centrismo, lo digo de una también, sí, para que no, o sea, ese centrismo mediterráneo, ¿no? Y abroquelado, que están haciendo fuertes intentos para romper, no tengo duda. Les cuesta, ¿no? Digamos, el ejemplo de Córdoba, del cordobesismo, de estos 20 años, de los puentes, cuando decía el tema, el gallego cuando hablaba de los puentes, hablaba concretamente en lo público y en lo privado. ¿De la Sota? De la Sota. No era solamente los acuerdos políticos. Y Córdoba tuvo un Astori y un Cavallo. A ver, para que tengamos claro de qué estamos hablando. Y un de la Sota y un Schiaretti y un Giorgiora. O sea, digo, hay un escenario donde, y un poco con esto redondeo, Hugo, efectivamente, el plan es lo que hay que acordar. El plan es lo que hay que acordar. Los gobernadores tienen que sentarse y acordar un plan de desarrollo para la Argentina de lineamientos, porque además para mí no estamos más en la década del desarrollismo. O sea, no somos frondizi. O sea, creo que lo que hay que impulsar son lineamientos donde cuestiones no negociables, yo vuelvo a insistir, la política tributaria y la política cambiaria no deben negociarse. Obviamente debería, desde ya, tener el acuerdo con el gobierno nacional que corresponde, pero a partir del Pacto Federal. Y cierro con esto. Si revisamos la historia, que vos hiciste un pequeño, sí, Marcela, un pequeño revival de la Organización Nacional, etcétera, las veces que la Argentina consiguió issues sólidos, estructurales, de avance desde lo federal, fue cuando se enfrentó a Buenos Aires. Sí, sí. Esto fue así. Totalmente. Fue cuando se enfrentó a Buenos Aires. Sí, totalmente. Esto tengámoslo en cuenta. Entonces, para mí, hoy son los gobernadores. Hay un montón que son nuevitos, o sea, de 24 creo que la mitad, digamos, están aprendiendo a usar la botonera todavía, pero hay una oportunidad. Yo, Alicia, estoy convencido que hay una oportunidad muy, muy grande, porque además, ¿cómo se podría solucionar esto en la política tradicional? Con las transacciones gobierno nacional con provincia, pero plata no hay. Gracias, Pedro. Marcela Colli, pampeana, de 25 de mayo. Queremos una reflexión de cierre final sobre, si vos querés, las oportunidades o las esperanzas del federalismo argentino. Bueno,
Uno cuando transita la vida política, siempre, o por lo menos en mi carrera política, en mi andar político, siempre he buscado la equidad. Sin la equidad no se puede construir absolutamente nada. Que eso es un poco lo que nos ha faltado a este federalismo, la equidad. Con la equidad vos vas a ser justo en la prioridad que tiene una provincia, vas a ser justo con la promoción que querés llevar adelante en cualquier matriz productiva, vas a ser equitativo en tener una buena calidad de salud y educación, pero esto se logra únicamente con equidad. Esa para mí es la palabra que representa el federalismo. Sin eso no hay absolutamente nada, si no vemos solamente presos a los gobernadores del poder central, a los intendentes de los gobernadores. Entonces es una cadena constante que si nosotros no ponemos en este cambio que tenemos que tener con respecto a lo que es el nuevo, digamos, diseño, concepto de federalismo, tiene que tener esa palabra clave, equidad. Marcela Colli, Natalia de la Sota, Pedro del Piero, Alicia Siciliani, gracias por ayudarnos a pensar, por alentarnos a debatir. En la Argentina se habla mucho sobre federalismo, pero se piensa poco. Ustedes nos ayudan a pensar. Desde el Instituto Consenso Federal queremos un federalismo con conectividad universal. Ese es el nuevo nombre de la justicia social en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias.